semana fuera, pero no vinimos la semana pasada, pero nos estuvimos contentos porque ustedes responden como quieren. Ustedes están aquí del cañón, ¿verdad? Como debe de ser, ¿sí o no? Como guerreros de Jesucristo. Amén. Amén. Así es, gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Hicimos un paréntesis en esta semana pasada en la serie que les estoy compartiendo de los frutos del Espíritu Santo. Y bueno, yo les he compartido 6 mensajes de esta serie. Hoy les voy a compartir el 7º. Habla de la bondad, de las virtudes de los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Estas buenas virtudes que estamos viendo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y hoy vamos a ver la bondad. La bondad. Vamos a abrir su Biblia, por favor, abran su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Estamos repitiendo los versículos que hablan de estos frutos, ¿verdad? Que es lo que Dios quiere que sus hijos produzcan. Los frutos de Él, ¿verdad? Bueno, abran ahí su Biblia, Gálatas 5, versículo 22. ¿Están ahí? Dice, mas el fruto del Espíritu es, ¿qué dice? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, como cantamos hace un rato, nos rendimos ante ti. Señor, porque solo tú eres el que haces la obra en nuestros corazones. Señor, queremos conocerte, como cantábamos hace un momento, queremos conocerte cada día más. Y queremos estar siempre rendidos a ti, Señor. Siempre guiados por tu Santo Espíritu. Bendito eres, Señor. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Queremos que nos hables, Señor, que nos muestres tu gloria, Señor, en nuestro corazón, de tu palabra, Señor. Revélala. Podamos nosotros ser transformados, Señor, a imagen y semejanza de nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo. Porque Él es el único que te representa aquí en la tierra, Señor, y nosotros queremos ser como Él, Señor. Queremos que tú sigas obrando en esa obra maravillosa que has iniciado el día que te conocimos. Señor, tu palabra dice que la obra que tú has iniciado, tú la vas a ir perfeccionando todos los días hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y lo creemos, Señor, que lo estás haciendo en esta casa de oración para todos los pueblos. Es tu casa, Señor, y aquí tú nos visitas cada que nos reunimos y tú tocas nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de la palabra. Prepara nuestro corazón, Señor, y ábrenos el entendimiento, que esa palabra caiga en buena tierra para que dé fruto de tu reino. Señor, te damos a ti la gloria, el honor y la alabanza, porque solo tú la mereces, Señor. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. La bondad. ¿Cuántos se consideran buenos? Hay mucha gente que se considera bueno en el mundo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de bueno, realmente por ciertas cosas que hacemos, por ciertas acciones que se demuestran en nuestra vida, y alguien puede decir que es bueno, pero este es el mensaje de la bondad, y este mensaje es una de las virtudes del Espíritu Santo que están en nosotros y que se deben de manifestar en cada creyente, en cada cristiano. Tenemos que entender qué realmente es esto, es bondad, porque no es como a veces nosotros lo percibimos. Antes que nada quiero decirles una definición que encontré por ahí de bueno. La definición de bueno dice que es de valor positivo, útil, agradable, placentero, suficiente y completo. Entonces para empezar es un término, es una definición de este término muy amplia.
y que incluye muchas cosas. Entonces dice de valor positivo, útil, agradable, placentero, suficiente y completo. Ya con el puro término tenemos que ir bien entendiendo esta idea de esta virtud de la bondad. Como ya les he estado compartiendo, ya vimos un mensaje anterior a este de la serie, que era el número 5, era el número 6, que hablé de la benignidad. Recuerdan que la benignidad se refiere a la amabilidad. Entonces la benignidad es una virtud que nos ayuda a ser amables, que expresa misericordia y nos ayuda a no dañar a los demás, a nadie, ¿sí? De tal manera que nos hace ser personas más agradables, ¿sí? Ser personas con las cuales otros quieren estar pasando tiempo con nosotros, en compañía de nosotros. Pero la bondad es la virtud que crea en nosotros la disposición de hacer buenas obras. La bondad es la virtud que crea en nosotros la disposición de hacer buenas obras. ¿Sí? Es decir, que nos pone esa disposición de ayudar a los demás, a todos los que están alrededor nuestro. ¿Sí? Eso es lo que significa esto de la bondad. Y si nos damos cuenta, entonces la benignidad, la benignidad nos pone a nosotros como personas que tienen misericordia. Nos ayuda a ser misericordiosos, amables con las personas. ¿Sí? Nos ayuda a crear compasión para hacer el bien a los demás. Nos ayuda a crear ese sentido en nosotros. A tener compasión para hacer el bien a los demás. Pero la bondad lo traduce en que estas buenas intenciones las transforma en acciones. Entonces, esa es para que más o menos lo entendamos. ¿Sí? O sea, la benignidad nos ayuda y nos prepara para tener ese sentir hacia los demás. Pero la bondad nos traduce esos sentimientos buenos hacia los demás, esa compasión, en acciones buenas, en acciones a favor de los otros, de los que están alrededor nuestro. Esa es la diferencia. Entonces, por eso es que a veces cuando leemos los frutos del Espíritu Santo, los entendemos que es lo mismo, benignidad y bondad, pero no. Entonces es diferente. Por eso les expliqué el mensaje anterior, que es ser amables, ser compasivos, ¿sí? Que eso nos lleva a accionar, claro que sí, pero entonces ahí entra el otro fruto, o la otra virtud, que es la bondad. Entonces, la bondad es actuar haciendo el bien, y esta bondad, como les digo, va juntamente con la benignidad, van unidas. O sea, no podemos ser bondadosos si no tenemos benignidad, ¿sí? O sea, si somos bondadosos es porque tenemos benignidad. Entonces van unidas, no puede estar aislado. Porque para hacer obras y actuar a favor de los demás, primeramente tenemos que tener esa benignidad, ser amables, ser compasivos, tener el sentir de la compasión, o sea, el sentir compasión por los que menos tienen, por los que son afligidos o lastimados. Entonces eso siempre va junto, ¿verdad? Ahora, la Biblia habla de que nadie es bueno. Y nosotros escuchamos comúnmente que las personas dicen, es que esta persona es bien buena, ¿verdad? Fulano de tal es muy bueno, y le hablan hasta, dicen, es tan bueno que se va a ir al cielo con 3 zapatos. Comentarios así diciendo de las personas que son buenas, y a lo mejor dentro de nosotros en la familia decimos, no, esta persona es bien buena, no, ¿verdad? Nosotros calificamos a las personas y creemos que son buenos, pero la Biblia dice que nadie es bueno. Esto les estoy compartiendo y les estoy haciendo pues les estoy señalando muy bien o haciendo notar muy bien estas cosas, porque tenemos que hacer la diferencia a lo que Dios llama como bueno, ¿sí? Entonces vamos a Romanos, por favor, Romanos capítulo 3. Para hacer una diferencia, para que podamos discernir, entender qué se refiere esto de ser buenos. Romanos capítulo
3, versículo 10. Ya están ahí, Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Sí, repito, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Sí? Y la gente podría decir, bueno, pero es que hay personas que son muy buenas personas, son amables, no dicen malas palabras, no ofenden a las personas, son muy buenos, le ayudan a los demás, a sus vecinos, lo califican muy bueno. Pero a pesar de todo eso, la Biblia dice que no hay ni uno que sea bueno. O sea, para que podamos ir entendiendo qué se refiere Dios con la bondad. Entonces, ¿quién es bueno? No es por las obras, no es por lo que tú hagas, sino es por lo que Dios hace en nosotros. Dice en Mateo, ratificando esta misma versículos que leímos de Romanos, en Mateo 19 sucede algo cuando Jesús andaba aquí con sus discípulos. Se le acercó una persona, un joven fariseo, y era muy rico, y dice en el versículo 16, Mateo 19, y el versículo 16, ahí están ahí, dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús, como le contestó a él, dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino uno. Dice, no hay bueno sino uno. Y luego dice 2 puntos, Dios. No sé cómo vengan algunas otras versiones, pero les dice, no hay ni uno, solo uno, Dios. ¿Sí? Porque solo Dios es bueno, solo Dios es bueno. En todo el sentido de la palabra. Solo Dios es bueno en todo el sentido de la palabra. Como yo les dije al principio de la definición, tan solo con esa definición, dice que la definición de bueno es de valor positivo, útil, agradable, placentero, suficiente, completo. Y que nosotros podemos cumplir con esta definición de bueno. Pero solo Dios es bueno en todo el sentido de la palabra. Todos los seres humanos somos malos. No hay nadie bueno. No hay nadie bueno. O sea que no podemos justificar que no podemos hacer cosas buenas. Pero nadie es bueno. Solo Dios es bueno en toda la expresión de esa palabra. Bueno. Y hay quienes se consideran buenos porque hacen buenas obras, ¿verdad? Por lo que hacen, ellos creen que son buenos. Según ellos dicen, es que yo no hago maldad, yo no hago nada mal. O sea, se consideran buenos. De hecho, ese es el punto por el cual se recomienda, se aconseja evangelizar a los demás, llevándolos a los 10 mandamientos. Es el ministerio de Living Waters, el pastor Rick, así los confronta a todos. Le dice, ¿tú te consideras una buena persona? Sí, tú me consideras una buena persona. ¿Alguna vez has mentido? No, pues sí, todo miente. Y así se empieza a llevar. ¿Y alguna vez has mirado con lujuria a alguien, a una mujer? No, pues sí, todo el mundo lo hace. ¿Y alguna vez has mencionado el nombre de Dios en falso? Pues sí, muchas veces. Y entonces le dice, mira, de acuerdo a tus palabras, si Dios te juzgara, tú dices, ¿qué se le nombra a una persona que dice mentiras? Mentiroso. Y a una persona que ve con lujuria, pues adúltero. Y a una persona que habla del nombre de Dios hermano, pues blasfemo. Si Dios te juzgara tan solo con 3, ¿irías al cielo o al infierno? Así los confronta. Porque todo el mundo dice que es bueno, pero a la verdad nadie es bueno.
O sea, no es por las buenas obras tampoco. O sea, no porque no hagas cosas malas, entre comillas, se considera uno bueno. O no porque tú hagas muchas cosas buenas, eres buena persona. Y hay una idea de la gente que Dios va a pesar las cosas, que todo lo que hiciste es bueno y todo lo que hiciste es malo. Y lo va a pesar y perdón, lo pesar. Yo me considero, hay muchas personas que se consideran muy buenos. Yo me considero bueno, dicen ellos. Entonces creo que sí voy a estar en el cielo. Porque Dios va a ver todo lo que yo hice, con lo que negativo que yo hice, va a ser más lo que yo hice bueno. Y entonces ellos creen que por eso van a estar en el cielo. Pero nadie podemos entrar al cielo con pecado. Esa es la gracia, eso nos dirige a la gracia. Entonces, nadie puede estar bien delante de Dios por sus buenas obras, ¿sí? Y nadie puede estar fuera de Dios aunque tenga muchas malas obras, si es que se arrepiente, ¿sí? Esa es la gracia. Entonces, todos somos malos, no hay nadie que sea bueno. Y quiero llevarlos a un versículo, a una porción de la escritura más, en Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, el Señor, nuestro Dios, empieza hablando de que Él no quiere que nadie muera, ¿verdad? Ezequiel 33, versículo 12. Bueno, vamos a leer del 10, para entender un poquito el contexto por el cual se habla esta palabra. Del 10 en adelante, ¿están ahí? Dice: tú pues, hijo de hombre, dile a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? O sea, se quejaba el pueblo de Israel. Diles, le dice Dios a Ezequiel, diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos para que no moriréis, porque no moriréis, oh casa de Israel. Dice: tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día en que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere en su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, y si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminara en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Y dice: no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Hasta ahí. Miren lo que dice estos versículos, es de lo que les estaba comentando. O sea, por las cosas que nosotros hacemos buenas, no nos van a llevar al cielo, ¿sí? No es por las buenas obras y las buenas cosas que hagan, es por la gracia que ha sido manifestada en Jesucristo, en nuestro Salvador. Pero las personas que tienen mucha maldad, mucha perversidad, pero si se arrepienten de sus malos caminos, Dios los perdona y pueden entrar en el camino de la eternidad. Esa es la gracia. Entonces no es por las cosas que la gente cree que es bueno las personas y que se van al cielo. Si no tienen un arrepentimiento en su corazón, si no se
le piden con todo su corazón a Dios perdón de sus malos caminos, de sus pecados, y reciben al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, no pueden entrar al cielo. Jesucristo mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Es por medio de la gracia, por medio de Jesucristo. Y todas las iniquidades y todas las maldades, les dice ese versículo que leímos, que Dios ya no se acuerda de eso. Entonces, por eso es que nosotros aquí, cuando estamos en el camino de Dios, tenemos que caminar, tenemos que cuidar nuestro caminar. Porque Él ya no se acuerda de nuestros pecados pasados, pero de los que estemos cometiendo en esta nueva vida, claro que sí. Entonces tenemos que vivir una vida siempre guiada por el Señor y siempre en arrepentimiento y perdón. Pidiéndole perdón porque no es que ya no pequemos en esta nueva vida. Seguido, continuamente estamos cayendo en pecado, entonces necesitamos estar siempre viviendo esa vida en arrepentimiento y perdón. Pero aunque las gentes hagan buenas obras, hay quienes que pueden tener buena moral también, les decía, que son amables, que respetan a los demás, etcétera, etcétera, que son tienen su modo de ser muy amable con los demás, y tienen todas esas cosas que uno ve que dice: esa persona es muy recta, es muy amable, es una persona que cae muy bien. O sea, todas esas cosas pues son importantes, pero no es así como entramos. No por todas las cosas buenas que puede hacer la gente, como les decía. Hay un versículo más que quiero compartirles para que nos quede claro que no es por nada del hombre, sino es por lo que Dios ha hecho para el hombre. Vamos a ver Isaías 64, versículo 6. Isaías 64, si bien todos nosotros somos como sociedad. Aquí está hablando del pueblo, de todo el pueblo, de toda la gente. Dice: si bien todos nosotros somos como sociedad, ¿cómo somos como sociedad ante los ojos de Dios? Toda la humanidad, ¿sí? Y está incluyendo a nosotros como hijos de Dios. Dice: si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias, o sea, todas las cosas buenas que tú haces, como trapo de inmundicia. Fíjense nada más, como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Está hablando aquí una comparación ante los ojos de Dios. O sea, por eso es que le digo que mucha gente que se quiera justificar por todas las cosas buenas que ha hecho y que cree que este versículo nos sabe que todo, aunque sean cosas buenas que tú hagas, está comparando que toda la sociedad es como suciedad, todas las sociedades como suciedad, y todas las obras que se hacen buenas, justas, son como trapo de inmundicia. ¿Qué es el trapo de inmundicia? El trapo de inmundicia en la antigüedad eran trapos que usaban las mujeres en los días que andaban en su menstruación, y ese era el trapo de inmundicia. Imagínense la comparación. O sea, si lo que para nosotros, a nuestros ojos es cosa buena, es como un trapo de inmundicia. Entonces eso Dios nos los hace entender para que veamos que no es por todo lo bueno, por todas las cosas que uno haga. Estoy hablando en general de la bondad que todo el mundo dice, ¿verdad? Que es bueno, que yo soy bueno, ¿sí? Porque para llevarlos a lo que es realmente lo que es el fruto del Espíritu, esta virtud hermosa, maravillosa que es la bondad, solamente viene de Dios.
Solo el Espíritu Santo es el que hace producir en nosotros esta virtud hermosa, esta virtud de ser buenos. Solo el Espíritu Santo es el que hace producir en cada uno de los creyentes esta virtud, este fruto de la bondad. En Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que Dios ya preparó las obras de las cuales nosotros vamos a andar. ¿Sí? Dios ya tiene preparadas las obras en las cuales nosotros vamos a andar. Entonces, esa bondad nos hace obrar buenas obras, nos hace actuar, pero no en forma ocasional, no en forma circunstancial, sino en una forma continua, en una forma de vida que tenemos nosotros. ¿Sí? Es un estilo de vida, de los creyentes, con nuestra mentalidad siempre puesta en nuestro Salvador y siempre con la meta de darle gloria a Dios en todo. Fíjense cómo debe de ser. Es producida por Dios, por el Espíritu de Dios en cada uno de los creyentes, esta bondad, esta virtud hermosa que viene de Dios, del Espíritu Santo, que nos hace ser personas buenas, pero no es en una forma circunstancial, no es en una forma ocasional, como alguien puede hacer, ¿sí? Como alguien puede decir que es bueno porque hace esto o lo otro, ¿verdad? No es así, sino es una forma de vida, es una forma es nuestro estilo de vivir, es continuo, y eso es producido por el Espíritu de Dios que está en nosotros. Entonces la bondad va en contra de la amargura, en contra del enojo, va en contra de la gritería, va en contra de la maledicencia, va en contra de toda la maldad, toda la malicia que hay en el corazón del ser humano. Entonces cuando nosotros estamos llenos de esa bondad, todas esas cosas las tenemos que hacer a un lado. Y tenemos que hacerlas nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú estás lleno de ese fruto de bondad, entonces todas esas cosas las tienes que hacer a un lado. Y eres tú las que tienes que hacer. No es Dios, es tú. ¿Por qué? Porque Dios te lo está haciendo ver. Por eso vamos a Efesios capítulo 4. No es de orar, Dios quítame esto, Señor. El Señor ya te está diciendo y te está llenando de bondad para que tú hagas el resto. Dice en Efesios capítulo 4, Efesios 4, versículo 31, váyanse al 31. Efesios 4, 31. Dice en este versículo: quítese de vosotros, ¿qué dice? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pero dice: quítese. O sea, no dice oren para que Dios se las quite. No dice oren a mí para que yo, el Espíritu Santo, les quite todo esto. Dice quítese de vosotros. O sea, ya eso, si tú sabes qué es lo que demanda Dios en la palabra, y si tú sabes que eres una nueva criatura, eres un hijo de Dios, y que tú tienes que reflejar los frutos del Espíritu de Dios, Dios te habilita a medida que nosotros tenemos comunión con el Señor. Y entonces tenemos que hacer a un lado de esas cosas, ¿sí? Tenemos que hacer a un lado todo eso. Dice en Efesios 5, ahí en Efesios 5, ahí vayan al otro capítulo 5, dice en el versículo 8. El versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Dice con el versículo 10: comprobando lo que es agradable a Dios.
Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. Tenemos que aplicarlo en nuestras vidas. Por eso los llevé a ese versículo de Efesios, porque no es nada más que estemos orando, tienes que actuar. Entonces, como vemos, hermanos, esta bondad viene de Dios. Esta bondad viene de Dios y no es lo mismo que, como les decía, los actos de bondad que se hacen pues en las personas comunes, actos que se hacen de bondad en el mundo. Mucha gente tiene muchos actos bondadosos. Esos son actos meramente de la gracia común que ha derramado Dios en toda la humanidad. Es una gracia común, se llama gracia común. ¿Por qué? Porque es por la gracia de Dios que las personas hacen cosas buenas. Es la gracia común, se llama. No es la gracia dirigida al pueblo de Dios, que es diferente. Entonces es la gracia común. Y por la gracia de Dios, esa gente hace actos, actúa haciendo unas buenas obras. De repente, por ejemplo, cuando alguien tiene hambre, una persona tiene hambre y una persona va y le da un pedazo de pan para que se le calme el hambre a la otra persona. Entonces ese es un acto de bondad. Pero ese es un acto aislado, es un acto no es un fruto propiamente del Espíritu de Dios, no es un fruto del Espíritu Santo, es un acto de bondad que está, pues por la gracia de Dios está manifestado en el mundo. ¿Sí? Entonces el término de bondades tiene una connotación moral. La palabra griega de bondad es ágatos y significa bien. Ágatos que significa bien. ¿Sí? Ese es el término en el original griego. Ágatos significa bien y tiene una connotación moral, les decía. Significa que el principio de esta palabra es recibir y dar un beneficio al prójimo. Recibir y dar un beneficio al prójimo. Entonces la palabra ágatos en el griego cambia la actitud de ser bueno, o sea no es ser bueno así como la persona dice en el mundo, de que hace aisladamente pues actos buenos. Es una actitud continua en el corazón del creyente de hacer cosas buenas, pero ya es una naturaleza de todas las cosas que uno hace o dirige, van dirigidas, como les decía, para dar gloria a Dios y pensando siempre en nuestro Salvador, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este término de ágatos tiene una connotación muy importante que habla de combinar la calidad de ser bueno con la cualidad de hacer cosas buenas. ¿Sí? Entonces ya aquí se implican las dos. La persona tiene las calidades de ser buena persona, pero también la cualidad de hacer las cosas buenas. ¿Sí? O sea, ya es la combinación. No solamente está el deseo, como les decía al principio, no solamente está el deseo de hacer cosas buenas, sino las hace, las vive. Entonces es una palabra que es muy profunda porque tiene la ausencia de falla o de defecto y afirma que la presencia completa de una naturaleza sana. O sea, la persona que es buena es porque no tiene fallas, no tiene defecto y tiene una naturaleza completamente sana. Y pues eso no solamente Dios lo cumple, ¿sí? Solo esto se refiere a nuestro Dios, a la perfección y naturaleza sana de Dios. Perfección y naturaleza sana. Entonces, esa es la bondad. Es más allá de las normas, de las éticas y de todo lo que nosotros vemos aquí. Pero ese es un fruto que viene de Dios, fruto del Espíritu Santo. Es una virtud del Espíritu Santo que debe estar en el creyente. ¿Por qué? Porque nosotros reflejamos a Dios, modelamos aquí a Dios en la tierra. Tal vez nunca le llegaremos a la medida de nuestro Dios, a la medida de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nunca, jamás. Pero esa es la meta. El Señor, nuestro Dios, dice en Efesios que quiere que vayamos creciendo hasta la medida
de nuestro Salvador, hasta la estatura y del varón perfecto, que es Jesucristo. Ese es el plan, es la meta de nuestro Dios. Y podemos decir en nuestra pequeñez que pues cuándo lo llegaremos a lograr, ¿verdad? Tal vez nunca, de hecho nunca lo lograríamos, pero esa es la meta y es lo que Dios quiere, ese es el reto para los hijos de Dios, para los creyentes, que nosotros a medida que vamos entendiendo la palabra, a medida que Dios nos habla, tenemos que aplicar la palabra. Entonces, como vemos, no es tan fácil porque no es del ser humano. Lo que se hace bueno es por la gracia común que Dios ha derramado en la humanidad, pero cuando nosotros estamos en el camino de Dios necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos, y todo ser viviente necesita el Espíritu Santo. Necesita tener el Espíritu Santo para poder ser habilitado con esa bondad. Como vemos, Dios es bueno y nadie de nosotros es bueno. Necesitamos la ayuda de Dios para esto. Y no nacemos buenos, como gente dice que los niños son buenos. Los niños pequeñitos ya traen su maldad. Los bebés ya traen su maldad. Ya traen la rebeldía en el corazón. Los bebés de recién nacidos del primer mes se rebelan. Se rebelan contra sus padres y lloran y lloran. Claro, entendemos que los bebés lloran por hambre, por frío, porque quieren ser cambiados, porque quieren que los duerman, etcétera, etcétera. Pero muchas veces ya hiciste todo y el niño llora y llora y nomás lo cargas y se calma. Y lo puedes en la cuna y tienes que ir a cargarlo. Yo les comentaba que en una ocasión un maestro salía todas las tardes y yo le digo, oye maestro, ¿a dónde va todas las tardes en su carro? Porque no va a querer doctor, pero voy a dormir a mi bebé. ¿Cómo que a dormir? Pues es que si no salgo a darle una vuelta en el carro no se me duerme. Esa es rebeldía. Esa es rebeldía. Chiquititos se empiezan a rasguñarte, a pellizcarte y a morderte. Chiquititos. ¿Quién les enseñó eso? Es maldad que ya hay en el corazón. Entonces nadie es bueno, nadie, ni los pequeñitos. Ya traemos la maldad esa para el corazón. Necesitamos la ayuda de Dios. ¿Sí? Necesitamos que Dios venga a nuestras vidas y nos transforme, ¿verdad? Porque, miren, el Salmo, el rey David dijo esto también en el Salmo 51. Dice el rey David en el Salmo 51, vamos a leerlo en la versión que todos traemos, que es la Reina Valera. Salmo 51. Y ahorita se lo voy a leer en otra versión. Dice Salmo 51, versículo 5. Vamos a leer el versículo 5. Dice el rey David en el versículo 5: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado. Ya desde que es formado en el vientre del bebé, ha sido formado en maldad. ¿Sí? Y en pecado. Entonces, por eso es que necesitamos a Dios. En otra versión que yo tengo, que es palabra de Dios, dice: yo sé que yo soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. ¿Sí? Todos ya traemos maldad, necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos tener a Dios en nuestro corazón, necesitamos nacer de nuevo, como el Señor Jesús le dice a Nicodemo, que era necesario que naciera de nuevo. ¿Sí? Y Nicodemo era un religioso, un fariseo, era un doctor de la ley, conocía la Escritura, conocía la palabra, la Torá, y era uno de los principales de la sinagoga. Y lo vino a buscar en la noche precisamente por temor a su religión, porque él sabía que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, no era cualquier persona. Algo dijo: yo sé que tú vienes de Dios, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Le dice. Y el Señor Jesús le contesta: es necesario que nazcas de nuevo. Y él no lo entendía, como mucha gente no entiende. Pero necesitamos nacer de nuevo. El nacimiento es volverte a Dios con todo tu corazón, en arrepentimiento de toda tu maldad, pidiéndole perdón a Dios con todo tu corazón y pidiéndole que venga Cristo a tu vida
que venga el Espíritu Santo a tu vida, perdone tus pecados y que te regenere en esta nueva vida, siguiéndolo a través de su palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, es lo que tú y yo hemos hecho. O sea, no se puede de otra forma, tenemos que nacer de nuevo para que el Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Hay muchas religiones, pero si no hacen este proceso, solo tienen una religión. Pero tú y yo tenemos a Cristo, el Salvador, el único que da nueva vida. Amén. El único que salva y el único que te da una nueva vida. Y vida eterna. Amén. Gloria sea nuestro Dios. Entonces, esta virtud que hablamos de la bondad requiere que seamos obedientes. O sea, ocurre esta virtud en la obediencia a su palabra. O sea, no que tú obedezcas la palabra vas a tener más bondad, sino que todo lo que hemos aprendido de la palabra la apliquemos en nuestra vida. Y cuando Él dice que seamos buenos, porque Él es bueno, pues tenemos que ser buenos. O sea, son acciones que debemos de tomar nosotros, acciones que debemos de tomar porque pertenecemos al reino de Dios. No es que dices tú, se va a venir la bondad conforme yo vaya obedeciendo la palabra, no. Es que tú seas obediente a lo que Dios dice, sé bueno. Tienes que tomar la acción, como les decía. No solamente está en la mente como la benignidad, de ser amable con las personas, tener el deseo de hacerlo, pero no lo haces. Entonces, el punto es ponerlo por obra, y entonces eso al irlo practicando, te vas a hacer una persona cada vez más bondadosa, porque Dios te lo está mandando y el Espíritu de Dios está en ti, ¿sí? Y es como lo vamos a manifestar. Debemos entonces de accionar, ¿sí? Y la bondad va a brotar siempre de una voluntad regenerada, una voluntad que ya fue regenerada o que está siendo regenerada por medio del Espíritu de Dios. Es una persona que ama, que quiere amar a Dios y quiere obedecerlo, quiere dar gloria a Dios en todas las cosas. Entonces, cuando tú lo quieres hacer de esa forma, porque has sido regenerado, porque Dios te está regenerando tu voluntad, tú tienes que activarlo, tienes que ponerlo por obra, tienes que procurar estar en comunión con el Señor lo más tiempo que puedas, en donde quiera que andes, en tu trabajo, caminando en tu trabajo, tener esa comunión con el Señor y activar esa bondad y pensar en la obra que Jesús ha hecho, en lo que Cristo ya hizo por nosotros, y pensar siempre, la mente es dar gloria a nuestro Dios, ¿sí? Dar gloria a nuestro Dios. Entonces, como les dije antes, la bondad no solamente es tener en mente buenas intenciones buenas, no solamente es tener buenos pensamientos hacia los demás, no solamente es tener amabilidad hacia los demás y misericordia, sino también llevar a cabo estas intenciones en obras buenas para los que están alrededor nuestro. Pero es el Espíritu Santo el que nos va a habilitar a actuar en estas buenas obras a favor de los demás, como las obras ya están establecidas, ya están destinadas, ya Dios las preparó, como vimos en Efesios capítulo 2, que Dios ya preparó esas obras. O sea, ella sabe que tú vas a encontrar a tal persona herida en tal año, en tal fecha, en tal circunstancia, en tal momento, y si tú pasas y no haces nada, entonces Dios ya preparó todo, y a veces no reaccionamos. Y ya Dios preparó una viejecita que está ahí y tú no haces nada. Entonces, Dios ya preparó desde mucho antes. O sea, estoy hablando de ejemplos para que vean a qué se refiere este versículo. Las buenas obras, las cuales Dios ya preparó, en las cuales nosotros vamos a andar. ¿Sí? Y están preparadas. Tenemos entonces nosotros que reaccionar, actuar. ¿Sí? Entonces, esto de esta virtud que viene del Espíritu Santo, tiene que ver con dos cosas, con ser amables y ser generosos. O sea, con amar y ser generosos. O sea, con la palabra ágape y con la palabra generosidad, ¿verdad? Ágape de amar sin pedir nada a cambio. O sea, no es el amor del mundo, sino el amor ágape es
amar sin pedir nada a cambio. Y ser generosos, o sea ser abiertos para dar. Esas dos cosas tienen que ir ahí juntas para poder ser bondadosos. O sea, si tú eres avaro, si tú eres agarrado, pues va a ser difícil que desarrolles la bondad. Entonces tiene que ser una persona desprendida, generoso, y con ese amor de Dios ágape, el amor desinteresado. Y eso Dios ya nos ha dado, eso, Dios nos ha habilitado con todo eso. Entonces debemos de dar, debemos de ayudar, debemos de bendecir con un corazón recto, un corazón limpio, no estando interesados, sino que tenemos que hacerlo de una forma desinteresada. Eso es lo que Dios quiere. Cuando lo hacemos así, de ayudar, de desprendernos, de bendecir a otros, pues solamente por el puro amor, por el puro gozo de dar, por el puro gozo de bendecir, es algo es lo que Dios quiere que hagamos. No porque tú esperes algo, porque tú quieres obtener un beneficio. Entonces ya no es bueno eso. Como dice la palabra de Dios también en 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 9. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 9 para que entendamos cómo es que Dios quiere que seamos bondadosos, con un corazón limpio, desinteresado. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Versículo 7. ¿Están ahí? Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Que dice, no con tristeza ni por necesidad. O sea, no con tristeza significa no que te duele el dar. Porque hay gente que le duele el codo y no da nada. O que le duele el codo. No con tristeza, no que el dar te vaya a causar una aflicción, sino que eso te dé un gozo dar. Eso es como Dios quiere, ¿verdad? No con tristeza, y dice ni por necesidad, o sea, no tampoco queriendo que el otro te devuelva el favor, no queriendo que el otro te bueno, yo le voy a prestar, pero voy a pensar, a lo mejor voy y le pido esto porque tiene algo que yo necesito, entonces ya está mal, ya lo estás haciendo por interés. Entonces dice bien claro que no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. O sea, cuando tú lo haces por alegría, con gozo, simplemente porque te gusta dar. Hay gente que le gusta dar. Se quita su ropa, su chamarra y queda con frío y se lo da al otro. Se quita sus zapatos, se quita porque le gusta bendecir. Ese es el sentir de la bondad que Dios quiere que nosotros tengamos. Y eso se puede desarrollar en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está sobre nuestras vidas, está dentro de nosotros, está sobre nosotros. Y eso se puede dar, pero necesitamos accionar en lo que Dios nos está hablando. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 14. El apóstol Pablo siempre estaba orando por las iglesias, y en esta ocasión le dice a los que están en Roma, en el versículo 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera, dice, que podéis amonestaros los unos a los otros. Dice el apóstol Pablo, él espera y confía que los que están en Roma, la iglesia que está en Roma, estaban llenos de toda bondad. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que estemos llenos de bondad y podamos amonestarnos unos a otros, pero en el amor de Dios, ¿sí? Que podamos nosotros amonestarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento. Dice, ¿tienes conocimiento de la palabra? Entonces tenemos que amonestarnos unos a otros en el amor de Dios, pero
¿Para qué? Para que crezcamos todos, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere que tengamos nosotros también. Tenemos que, porque nosotros somos llamados a bendecir, somos llamados a hacer el bien. Nosotros no podemos vencer el mal con el mal. El mal no se vence con el mal. O sea, el mal se vence con el bien, como Jesús lo hizo, ¿sí? Él no hizo nada mal a nadie. Todo lo hizo bueno y bien para toda la humanidad. Y Él venció el diablo, el pecado y la muerte. Amén. Entonces nosotros no podemos actuar mal, ni podemos hacer mal a nadie, porque el mal no va a vencer al mal. El bien vence el mal. ¿Sí? Vamos a terminar con Romanos capítulo 12, ahí en Romanos 12, versículo 17. Fíjense lo que dice aquí, versículo 17 al 21. Romanos 12, 17, ¿están ahí? Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ahí está claro, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Precioso Dios, por esta palabra tuya, Señor. Padre, ¿cuánto nos falta, Señor, reflejar a Cristo en la tierra? ¿Cuánto nos falta manifestar estos frutos, estas virtudes que son frutos del Espíritu de tuyo, Señor? ¿Cuánto nos falta, Señor, ser como tú, Señor? Pero hoy nos has hablado, pero no es los actos de bondad que se hacen a veces ocasionalmente, sino es una vida continua reflejando a Cristo aquí en la tierra, Señor. Y solamente eso lo puedes dar, Señor, solamente eso tiene de tu corazón, Señor, porque nos has habilitado, porque no estamos solos, porque tenemos tu Santo Espíritu, porque nos has dado la habilidad para hacer las cosas, Señor, para orar, para actuar conforme a lo que tú estableces, Señor, en tu palabra. Señor, ayúdanos, Padre, a que podamos aplicar todo esto que nos estás mostrando, que actuemos, Señor, que no solamente tengamos el deseo de hacer el bien, sino que lo hagamos, Señor, que actuemos, Señor. Ayúdanos a que para cada momento que haya oportunidad de bendecir a alguien, podamos bendecirlo, Señor. No pidiendo nada a cambio, no mirando qué podemos obtener de eso, solamente por el gozo de hacer el bien, Señor. Entonces aplicaremos lo que dice tu palabra y entonces cada día podremos ser mejores, Señor. Cada día podemos ser como tú quieres, bueno, como tú eres bueno, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos y te damos todo honor y toda gloria, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén.